Aleluya. Orando en la voluntad de Dios. Colosenses. Aleluya. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 1:9. A ver, se la busco, si gusta, ¿no? Así. Aunque está muy chiquita la letra, ¿sí la ve? Sí. Puede hacer una más grande. Sí, hay que... Ahí tengo otra más grande, si quiero, ahorita se la doy. Tengo una, la voy a buscar. Filipenses. ¿Filipenses? No, es Colosenses. Voy. Carta a los Colosenses, aquí está el 1. Sí. Y en el verso 9. Muy bien. Ya lo encontró el 9, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice así, Colosenses, ¿verdad? Les dije. 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Gloria a Dios. Ya hablamos un poquito, ¿verdad? El viernes trae estos aspectos otra vez del conocimiento, de la sabiduría, dice ahí, de la voluntad, o sea, del conocimiento de su voluntad. Aquí habla de este aspecto. Entonces, tenemos que empezar a orar para comprender cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y para que la oración sea eficaz, debemos de estar de acuerdo con su voluntad. Hasta que comprendamos cuál es la voluntad, ¿sí? Porque tenemos que estar en la voluntad perfecta de Dios. Y si no es así, pues no podemos esperar nada. Tenemos que buscar siempre qué quieres, Señor, cuáles son tus demandas. Señor, conocemos de tu carácter, sabemos cómo eres, Señor, sabemos lo que tú demandas, sabemos lo que tú quieres, comprendemos, Señor, cómo es tu voluntad, sabemos que en ti no hay mudanza, no hay sombra de variación, que tú siempre, ¿verdad?, no cambias, que no eres hijo de hombre, ¿verdad?, para cambiar, no eres, ¿verdad?, como nosotros, porque muchas veces queremos o comprendemos que Dios piensa como nosotros o que se mueve como nosotros, y no es así. Los conocemos cómo es Dios, sabemos cuáles son sus demandas, y entonces tengo que estar centrado, ¿sí?, en este punto. Y desde ahí conocer, para muchos es un enigma, ¿eh? La voluntad que hemos de pedir como conviene, dice otra vez el apóstol, pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo luego viene ahí. Y por lo regular, pues mucha gente se queda en el camino, siempre se va a quedar mucha gente. Entonces hay que descubrir lo mejor, lo bueno, lo más grande, porque eso es lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces aquí me está hablando, ¿verdad?, con amor, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, ¿sí?, en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y Él tiene los mandatos, el amor y la actividad que nosotros debemos de entender. Ahí en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos los guardará. Y dice, ese es el que me ama.
el que me ama, el que guarda sus mandamientos. También ahí, pues es lo mismo, ¿no? La fe y el amor es lo mismo. Dice, el amor de Dios solo se conoce por su voluntad. Entonces, ahí vamos a ir viendo que antes de decidir muchas cosas, luego como que caemos en incredulidad o en desconfianza. Como que se obstruye o obstruimos la revelación. Entonces, sabemos del diseño y del método de Dios. Hay un orden fijo siempre en Él, siempre fijo. Y ese es nuestro descanso. Eso es lo que esperamos. Entonces, es la voluntad del conocimiento y la obra. Porque dice Juan 7:17, que el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Conocerá. El que quiera hacer la voluntad, conocerá. Fíjense nada más el respaldo que tiene que haber ahí, ¿no? Y por lo regular el ser humano siempre altera este orden. Entonces, deseamos saber muchas veces cómo está la vida o cómo está la situación para comprometernos con la obra. Muchos dicen, bueno, pues primero tengo que asegurar mi futuro y luego ya servir al Señor. Y el Señor lucha contra nosotros por la completa sumisión. Ahí Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, otra clave que el apóstol nos está dando, porque Dios es el que hace en vosotros producir así como el querer, como el hacer por su propia voluntad. Y entonces, desde ahí ya nuestra vida está dispuesta. El problema es pedir fuera de la voluntad de Dios. Y muchas veces terminamos pues mal. Entonces el tesoro más preciado para Dios es que una persona se entregue por completo a la voluntad de Dios, entregada, así entregada. Entonces la gente que se pierde o los que no disciernen pues el mover del Espíritu de Dios, como que van a ser los perdedores por la eternidad, el no salvo. Se puede decir es el peor de los perdedores, porque se pueden perder muchas cosas, pero la salvación. Entonces, así era David, ¿no? Ahorita que estábamos entonando a David, ¿no? Andaba, ¿no? Andaba agradándole, le agradaba, ¿no? Y así era David. Y entonces, ¿por qué uno dice, y por qué siempre el primogénito tenía la preeminencia en todo? ¿No? En el pueblo de Dios, hasta la herencia, ¿verdad? Era doble para él. La preeminencia, el primogénito. ¿Por qué Dios escogió a los primogénitos para el sacerdocio de todas las tribus y los desechó? Y entonces escoge a la tribu de Leví, pero todos los primogénitos iban a ser sacerdotes. Entonces, ¿por qué como que Dios hizo a un lado el protocolo? No, se ordenó esto, pero la gente no responde. Se ordenó aquello, pero la gente no responde. Y luego ahí vamos pacto tras pacto y dispensación sobre dispensación, y el ser humano no entiende, no comprende, y el ser humano se corrompe. Entonces, cuando nosotros, mire, el secreto es ahí, cuando nosotros empezamos a reconocer que las cosas, dije, el orden de Dios es indisputable, no lo podemos, ¿no? Nosotros corromper, no lo podemos decir, bueno, esta es la salvación con todas sus cláusulas. Pues no podemos quitarle un punto, una coma, ya está delineada por Dios. Entonces, es el derecho de Dios y es lo soberano de Dios para hacer lo que a Él le plazca en su soberanía. Mas Dios es siempre compatible con su justa y razonable naturaleza. Entonces, nosotros los mortales, pues hombres finitos, de mente finita, pues si Dios es infinito y Dios es compasivo y misericordioso y empezamos a hablar de los atributos o las propiedades de Dios, pues hay que entender las razones que Dios tiene. Entonces, insistir,
Dios tiene la razón y cualquier cosa menor, ¿sí?, rebajaría su carácter. Si Él dictó, ¿sí?, o Él emitió. Entonces, ¿por qué Samuel, cuando iba buscando rey para Israel allá en la casa de Isaí, por qué no se fue sobre el mayor o el primogénito? Se llamaba Eliab. ¿Y qué lo vio? Grandote, bien parecido, ¿verdad? Y lo vio, dice, no hombre, este sí es de espaldas anchas, este sí es gladiador, es gladiador. Y no, fíjese, hasta un profeta con la capacidad y el discernimiento que tuvo Samuel, lo tenía Samuel, la capacidad, dijo, este es, ¿verdad? No, Señor, pues mira nada más qué cosota este es eso. Y ahí, pues entendamos lo que sucedió. El hermano mayor de David, entonces dice, porque Jehová no mira lo que ve el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, nada más. Mas Jehová ve el corazón. Y ahí está la diferencia entre los seres humanos. ¿Por qué no todos somos entregados? ¿Por qué todos no nos capacitamos? ¿Por qué no todos estamos en la oración uniformemente? Con ese ahínco, ¿no? Con esa destreza, con esa pasión. La fe no es de todos. Y entonces hay una diferencia, ¿no? Que Dios ve el corazón de David. Y David tenía la capacidad del conocimiento, fíjese nada más lo que le voy a decir. David tenía la capacidad del conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es el gran secreto. Aquí me está hablando de conocimiento. Ya hablamos del conocimiento de la inteligencia y la sabiduría el viernes, ¿no? Entonces, pero primero está la voluntad del Dios Todopoderoso. Me sujeto, entrego al Señor mi voluntad, mi razonamiento, el conocimiento que nosotros tenemos, el conocimiento que cada uno de nosotros es un fruto del proceso de aprender, de estar en comunión con Él. Ese es el aspecto, ¿no?, del aprender, el proceso de comparación en cada uno de los que estamos aquí. Entonces, el reino de los cielos, siempre dice así la palabra, ¿no? El reino de los cielos es semejante a una perla, ¿verdad? O a esto, al otro, ¿no?, a un tesoro escondido, es semejante a. Y entonces cuando dice es semejante a, ya nosotros sabemos qué es la demanda. ¿Cuál es la demanda? ¿Por qué? Porque me está señalando una cosa terrenal que ya conozco, que cómo es, o cómo se mueve, o cómo se capacita, o cómo se hace. Y esto ya nos pone en una base para hacer y cumplir las demandas que Dios nos está ordenando. Es semejante a, y luego me muestra un aspecto terrenal. Entonces me muestra un aspecto terrenal para ir más allá en lo espiritual. Entonces es lo que ya conozco de aquí. Y este paso me levantan. Y ese paso nos adelanta a lo que no conocemos espiritualmente. Entonces ese es el conocimiento. El conocimiento para nosotros es una clave. Es como el que nace para la aritmética o nace para las matemáticas, ¿no?, que muchas veces así en su mente hace cuentas y cuentas y cuentas y cuentas lo que otra persona jamás, ¿no? Hay veces que nos dicen 2 más 2 más 2, por tanto, y no sabemos, no cuadramos. Y hay muchos que en su mente, ¿no?, es una computadora. Y entonces, pues ahí es donde el Señor pone su plenitud. No nos cansamos de pedir. Así como dice el apóstol, no nos cansamos de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. No nos cansaremos, no nos cansamos. Señor, ayúdanos a estar en el centro, en la perfección de tu voluntad. Entonces, la vida y el conocimiento tienen mucho en común, porque la vida en Cristo pues refleja un conocimiento para empezar.
Y luego nos dice, andemos como es digno del Señor. Y este es un punto crítico de la oración, andemos como es digno de andar en el Señor. Y les dije, punto crítico de la oración. Entonces, cuidado, hermanos, cuidado con el conocimiento de Dios. Ese determina nuestro progreso espiritual. Usted está en el conocimiento, usted ya está embalado, ya está en el camino. Ya nada más persevere, 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 persevere. Así como en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y eso es lo que anhelamos. Entonces, esto es ser testigo de la expresión y el significado del revestimiento del poder. Y es ahí donde le estamos dando al Señor el lugar. Y ahí está el poder de expresar. Entonces, el Señor nos está dando la herencia de andar en luz, en el reino de los santos. Ahí está la confianza. ¿Sí? Al acercarnos al trono, nos acercamos al trono, invocamos su nombre, imploramos de su gloria, imploramos de su presencia, imploramos, Señor, pues bendice a los hogares, bendice a los hermanos, bendice a sus hijos. Entonces, pues es el ánimo, la constancia para el que está en la oración. Y entendamos ahí la seguridad y la promesa que Dios nos está dando. Entonces hay que ver la verdad de la palabra y Cristo como sumo sacerdote, como un intercesor de nosotros, como algo muy personal de nosotros, que es lo que está haciendo Dios. Es un mediador. Nos dice la palabra que Jesús es un mediador que está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Se compadece, nos dice Hebreos, de nuestras debilidades. Y luego nos dice también Hebreos, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Fue tentado. Entonces, imagínense lo que el Señor, hermano, nos levanta o lo que el Señor nos está ayudando ahí. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero, nos dice la palabra, pero sin pecado. Entonces, hay una debilidad en nosotros. ¿Por qué nos enfermamos tan fácil? ¿Verdad? Muy fácil, somos muy vulnerables, sumamente vulnerables. ¿Por qué la gente se muere tan fácil? ¿Verdad? Muchas veces, pues, he conocido ahí 2, 3 que comiendo, así comiendo, nada más dieron así, el azotón y pegó. Un hermano de la hermana Guille, ¿se acuerda de la hermana Guille? Ahí sentado, ahí en su sala. Ahí nomás le hizo así, pum, agachó la cabeza y nada. O se durmió, ¿verdad? Y muy a gusto se quedó. Pues se compadece de nuestras debilidades, dice. Y que fue tentado en todo, entonces la debilidad, hasta del temperamento, ¿no? La debilidad. La capacidad de raciocinio. Entonces, pues hay un compromiso en el creyente del servicio, y él sabe de la fuerza y del poder que se precisa para la oración, porque debemos de desencadenar toda tentación. Por entonces dice que por lo tanto el Señor nos está amando y nos está protegiendo. Entonces tenemos que acercarnos a su presencia. Le decimos, invoque el nombre del Señor. Entonces hay razones siempre para estar pidiendo misericordia, siempre para encontrar la gracia, siempre para encontrar la ayuda en momentos de necesidad. Entonces sabemos que Dios es compasivo y muy misericordioso. Necesitamos misericordia para la casa, necesitamos misericordia para el pecador. Entonces necesitamos que siempre todo, la compasión divina, porque todo en esta vida trae un juicio. Y la misericordia triunfa siempre en todo juicio, La misericordia. Por eso es que, Señor, usted misericordia. Entonces nos acercamos, hermano, al Señor y debemos rogar por gracia, porque la gracia que Dios nos está dando, hermano, es suficiente.
Vamos a honrar en esta tarde, hermano, y vamos a darle la gloria al Señor y seguimos hablando de la oración, así en pequeños lapsos. Yo espero en el Señor que usted se motive pues, a que haya orden, hermano, en la oración, mucho orden. Dios nos dé la gracia, hermano, y nos dé la paciencia para todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Padre, te damos la gloria. Tú eres grande, Señor, y tú eres bueno, y tú eres justo, Señor. Tú eres compasivo, Señor, misericordioso, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Bendice, Señor, cada hogar otra vez, Padre, otra vez, Señor. Trae la paz a los hogares, Señor, por amor de Jesús. Empieza a tratar, Señor, con toda rebeldía, Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos, Señor, de tu mano, Señor, en tus caminos. Queremos andar en tus caminos, estar en el centro de tu perfecta voluntad, porque tú quieres y tú, Señor, deseas lo mejor para nosotros. Nos estás dando lo mejor, Señor. Tú has enderezado nuestros pasos, Señor, toda rodilla paralizada, Señor, oh Dios. Tú nos has dado fuerza, Señor, para llevarnos por ese camino estrecho, porque ancho, Señor, es el camino que lleva a la perdición, Señor. Y muchos, Señor, se pierden, Padre. A ti acudimos, Señor, a ti suplicamos, oh Señor, y lo haremos siempre, Señor, hasta que tú permitas, Padre, que estemos sobre esta tierra. Bendito Salvador. Guarda, Señor, a mis hermanos, guárdales, Señor. Danos la fuerza, Padre, para el día de mañana, el trabajo, Señor. Oh Rey, la oración, Señor, la súplica, Padre. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor, y misericordia, Señor. Misericordia, Padre. Ven, Señor Jesús, inúndanos, Padre. Inúndanos de tu gloria, Señor. Inúndanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu gloria y de tu luz. Y el fuego abrasador de tu Espíritu, Señor, esté sobre nosotros desde ahora y para siempre, Señor. Tú eres grande, Señor. Danos gracia, Padre. Danos gracia en la palabra, a fin de que seamos llenos, Señor, de sabiduría, del conocimiento y la inteligencia que solamente tú nos das. Tú nos das, Señor. Tú nos das, Señor. Padre, traemos esta petición y la ponemos en tus manos, Señor. Tú nos perdones. Hay una petición, hermano, vamos a ponerla en las manos del Señor. Póngala, hermano, ponga la petición. En este momento, Señor, ponemos esta petición en tus manos. Tú que haces lo imposible, Señor, oh Dios. A ti, oh Dios, venimos y a ti, oh Padre, suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado y bendito Salvador, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Es tu misericordia, Señor. Es tu misericordia, Señor. Es tu misericordia, Señor. Para la honra y la gloria y la adoración, Señor. Honra y gloria, Señor. Honra y gloria, Padre. Honra y gloria. Honra y gloria, Padre. Honra y gloria y majestad, Señor. Honra, gloria y honor, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. En esta noche recíbela, Señor. Recibe, Padre. Recibe la súplica, Señor. Lo hacemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, purificados los corazones y limpias nuestras conciencias, oh Señor, con el agua pura, Padre. Oh Rey, entre la transformación del poder de tu Espíritu, Señor, porque tú nos dices que la oración del justo puede mucho, Señor. La oración en Cristo Jesús puede todo, Señor. Y declaramos, Señor, todos estos aspectos por fe, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por las bondades y por el amor, Señor, que tú nos das en Cristo Jesús, desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, que estén bien. Que Dios les prospere en el nombre de Jesús. Aleluya.